5 de la tarde hora en Centroamérica, 6 de la tarde en Panamá, 7 de la noche en Caracas. Bienvenidos a Es Noticia Venezuela, soy Carlos Luis Galán y juntos por los próximos 60 minutos daremos un repaso por lo que fue, es y será noticia en Venezuela. Comenzamos. Se ha hecho costumbre para todos decir una y otra vez que Venezuela está mal. La falta de alimentos, la falta de medicinas, los altos niveles de inseguridad, la falta de justicia y derechos humanos. Son titulares en la prensa del mundo entero prácticamente todos los días y al final, otra vez, Venezuela está mal. Pero Venezuela no está mal porque la escasez de productos básicos para la vida de hoy en día no es un mal que nació en Caracas o Maracaibo. Es el resultado de una pésima gestión por parte de quienes tenían la labor de garantizar de que nunca faltaran. La inseguridad es responsabilidad en gran parte de aquellos que ordenan rodear, por ejemplo, el CNE con decenas de policías, esos policías que deberían estar velando por su seguridad. Venezuela no está mal, aunque hay quienes aprovechan, por ejemplo, los saqueos para robar, mientras muchos otros pasan hambre. Venezuela no está mal y hay millones de personas, o más bien firmas, que así lo demuestran. Venezuela no está mal, mal está la forma en que la gobiernan. En nombre de mi voluntad de paz, yo convoco a Henry Ramos Alum con nombre y apellido a una conversación face to face. No nos vamos a quedar callados, ni nos vamos a dejar intimidar, ni nos vamos a dejar acorralar, porque nosotros no somos asustadizos. Hoy es el día del pueblo, hoy es el día del soberano, hoy es el día para que el pueblo se exprese. Al gobierno le vamos a ganar hoy con nuestras firmas y mañana con los votos. Que quede esto claro, el revocatorio no es del CNE, el revocatorio no tiene dueños, el revocatorio es del pueblo que lo está activando hoy con las firmas y mañana lo va a ejercer con su voto. En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos este martes, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, informó sobre las gestiones que buscan concretar un diálogo entre gobierno y oposición. Zapatero forma parte de un grupo de expresidentes en lo que está Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, que por iniciativa de UNASUR trabajan por Venezuela. Zapatero pidió dar una oportunidad al diálogo nacional en la nación suramericana. Nuestra tarea, pues, está motivada única y exclusivamente para ayudar a Venezuela ante sus serios desafíos. Ayudar, cooperar, desde el profundo respeto y absoluto respeto a la soberanía de Venezuela. Equilibrio, esa objetividad y esa imparcialidad se afirma desde principios y convicciones muy firmes. La defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la separación de poderes, la defensa de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, la vigencia y defensa del pluralismo. En definitiva, desde el principio de la convivencia, que sustenta todo tipo de sociedad que quiera realizar un orden de libertad y un orden de democracia. El embajador de Paraguay, Hugo Zaguier, dio apertura al ciclo de intervenciones manifestando su respaldo a que se realice la reunión el próximo 23 de junio en la OEA, pero no en UNASUR. Secretario general de esta organización, don Luis Almagro, sobre la situación de Venezuela. También tenemos cuestionamientos de la decisión del secretario general de la UNASUR y quiero mencionarle
que ha propiciado esta iniciativa, sin consultar y sin el consentimiento de todos los Estados miembros de dicha organización. Y en todo caso, el reporte de sus acciones y de los presidentes que lo acompañan en esta loable gestión debería hacerse en primer lugar a su mandante, al secretario general de la UNASUR, y estoy un poco sorprendido que lo recibamos primero, lo cual no excluye que usted venga también aquí en este consejo. Nuestro país está pidiendo la postergación de esa reunión convocada de la UNASUR para el 23 de junio, coincidente con la reunión convocada de este Consejo Permanente. Finalmente, señor presidente, quiero referirme también a un elemento que consideramos esencial para que haya un verdadero diálogo en Venezuela. Entre los elementos que identificamos como indispensable está el elemento electoral. Queremos conocer cuáles son las acciones que en ese sentido se están realizando por parte de los mediadores. Quisiéramos conocer acerca del calendario electoral y las acciones que se realizan para que el referéndum revocatorio sea un hecho como lo establece la Constitución de Venezuela. Jesús Sierra Victoria, embajador de Panamá, expresó que el actual conflicto interno que atraviesa a Venezuela es un tema que preocupa a la mayoría de los países. La situación en Venezuela nos preocupa y tal como ha expresado nuestra vicepresidenta y canciller, nos solidarizamos con el pueblo venezolano en momentos en que la polarización interna afecta al país en los ámbitos económicos y sociales. El fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática, así como el respeto a los derechos humanos, son asuntos de pleno valor para el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Muchas gracias. El debate programado para el jueves se perfila como la verdadera prueba para Venezuela. Se prevé una sesión maratónica. El Consejo deberá votar si implementa o no la Carta Democrática sobre Venezuela. Y en este momento es noticia Venezuela y es noticia Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Señor Romero, bienvenido a CB24. Buenas tardes y bueno, gracias por el contacto y saludos a todos. Gracias a usted por su tiempo. Señor Romero, ustedes han seguido muy de cerca las protestas en Venezuela, sobre todo estas últimas, en la ciudad de Cumaná, al oriente del país. Para nuestra audiencia internacional, para que entiendan y entren en contexto, hoy concretamente, ¿por qué los venezolanos se están manifestando en las calles? Bueno, primero vamos a hablar de números, ¿no? Para que más o menos se entienda. En Venezuela se están llevando a cabo aproximadamente 17 protestas por día. Eso suma un promedio de aproximadamente 400 protestas por mes. Eso solo tomando en cuenta las protestas del año pasado, que fueron 5.700 y tantas protestas en el año. Y en el 2006 han superado las 3.000, es decir, que para el año 2016 vamos a tener más protestas que el año pasado, porque ya en 6 meses o antes de 6 meses ya hemos superado las 3.000 protestas en Venezuela. Esto es importante porque esto deriva, y concretamente la respuesta a la pregunta, a diferentes situaciones. Es decir, ya en Venezuela no solo se protesta por ser disidente, es decir, no solo se protesta porque se está en contra del gobierno y por pertenecer, por decir, a un partido político de oposición, sino se protesta por falta de medicinas. Entonces tenemos protestas de personas enfermas, personas, por ejemplo, que tienen cáncer y que no consiguen las medicinas. Tenemos protestas de amas de casa que están haciendo pues colas largas, muy largas en los supermercados a los efectos de conseguir alimentos y no consiguen. Tenemos protestas de personas que les han asesinado a familiares, porque hay que recordar otro asunto, además de la escasez de alimentos, además de la escasez de medicamentos, Venezuela está entre el primer o segundo país con mayores asesinatos en el mundo entero, es decir, no le estoy hablando de toda América o de América Latina. Venezuela, estamos hablando de que se asesinan aproximadamente 2.000 personas al mes. Eso lo que quiere decir es que Venezuela es casi que un estado de guerra técnicamente hablando, sin embargo formalmente quizás no. Y entonces lo que sucede es que a los venezolanos, la gran mayoría, tiene algún conocido, algún familiar
directo o indirecto, que ha sido asesinado y en el mejor de los casos ha sido secuestrado o ha sido robado. Entonces la protesta también en muchas ocasiones es de las víctimas de esta situación, que en definitiva pasan a ser todos los venezolanos. Señor Romero, tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Quédese en línea con nosotros y ya regresamos. Y aquí vamos a defender la Constitución con firmeza, como lo hemos dicho. Nosotros estamos defendiendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y este proceso que estamos hoy, que lo sepa el mundo, es un derecho constitucional que los venezolanos, a pesar de todos los obstáculos, de todas las trabas que ponen los venezolanos, no vamos a renunciar al ejercicio de nuestro derecho. El barrio corriendo, la gente ya desesperada por comida. Seguimos conversando a esta hora con Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, sobre lo que usted estaba viendo, protestas en Venezuela. Señor Romero, ustedes han denunciado que hay alrededor de 400 personas detenidas, esto en las últimas protestas, sobre todo que se registraron en la ciudad de Cumaná, al oriente del país. ¿Cuál es la situación de estas personas hoy y cuál es la situación de su defensa también? Bueno, es mucho más que eso. Vamos a referirnos un poco. Vamos a referirnos al día de ayer. El día de ayer fueron detenidas 2 personas, por cierto, un abogado, Francisco Márquez, graduado de la Universidad de Harvard, por cierto, y otro activista político también del partido, de la Mesa de la Unidad, que estaban trabajando en la validación de las firmas para el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Y al día de hoy, a esta hora, abogados del Foro Penal se encuentran en Cojedes, en el estado Cojedes, en Venezuela, a los efectos de esperar cuáles son las imputaciones. Ya antes que hayan sido imputados, es decir, que la Fiscalía, que el sistema judicial haya decidido su situación, ya el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora del estado, que pertenece al partido de gobierno, ya adelantaron que estas personas son terroristas, son criminales, están en una estructura de la ultraderecha, que es la narrativa que se utiliza constantemente para establecer un esquema de rebelión contra el gobierno. Lo que quiero decir con esto es que la situación no para. Entonces, no son 400 detenidos, nosotros habíamos calculado hasta finales de mayo por situaciones políticas. Sin embargo, solamente en el estado Lara, al comenzar junio, los principios de junio, estamos hablando de que hubo aproximadamente 900 y tantos detenidos, personas que simplemente estaban en colas para comprar alimentos. Ahora bien, cuando uno habla de detenidos, se refiere a personas que probablemente fueron detenidos por 2, 3 días, 4 días o un día y fueron liberados, pero ya quedan, digamos, en muchos casos torturados, en muchos casos golpeados. Pero en total, al día de hoy, tras las rejas, por decisión judicial, se encuentran 94 personas que llevan mucho más que en muchos casos 2 años, como el caso de Leopoldo López, dirigente político, que lleva más de 2 años, como estudiantes que están detenidos hace más de 2 años, mujeres que también se encuentran detenidas por ayudar a estudiantes en protestas, o personas que han emitido mensajes, por ejemplo, en las redes sociales contra el gobierno, que también ha sido detenida. Y así encontramos un esquema de detenciones, personas que se mantienen privadas y otros que se vuelven a detener, como estos 2 que actualmente fueron detenidos, y la suma total, contando desde el momento que Maduro entra al poder, supera las 5.000 personas que han estado en una situación de detención por motivos políticos. Licenciado, hoy en Venezuela, ¿dónde está la línea? ¿Dónde se dibuja la línea entre la justicia y la violación a los derechos humanos, la violación a la libertad de esas personas? Bueno, la pregunta es muy interesante porque trae todo un tema a discutir, ¿no? Y el elemento justicia es lo más importante que derechos humanos. Y te explico por qué. Porque es muy fácil hablar de derechos humanos, inclusive por los países que son dictadores. Y vemos que el gobierno de Cuba habla de derechos humanos como protector de derechos humanos, y también así se refiere al gobierno de China. El gobierno venezolano lo utiliza como bandera donde supuestamente respetan los derechos humanos.
pero el tema ahí está relacionado más bien con la justicia. Es decir, ¿cómo puede haber derechos humanos si no hay un tribunal que realmente ejecute o que logre pues la ejecución de ese derecho y el respeto de ese derecho en pro del pueblo, en pro en este caso de los venezolanos? El problema de la justicia en Venezuela se enmarca dentro de un tema muy, no complejo, muy simple diría yo, que es que el gobierno estableció un esquema de control absoluto del sistema judicial. Pero cuando le digo control absoluto es que no existe hoy día un juez de la República de Venezuela que tome una decisión con motivos políticos sin antes consultar a personas del Ejecutivo a los efectos de tomar esa decisión. Y eso viene como consecuencia de una detención de una juez, que fue la juez María Lourdes Afiuni, que se le ocurrió tomar una decisión por justicia en contra de las instrucciones del gobierno y pasó a estar detenida, presa por más de 3 años, violada, torturada, y evidentemente eso trae como consecuencia que no es solo que si tomas una decisión en contra del gobierno como juez vas a ser despedido, sino que si tomas una decisión en contra del gobierno vas a ser detenido, vas a estar preso e inclusive probablemente torturado y agredido, pues, ¿no? En términos generales. Entonces el problema de nuestro país es precisamente, está allí en el centro, es la justicia. Mientras observamos índices que establecen como el índice de Estado de Derecho mundial de una organización que es el Proyecto de Justicia Mundial, donde Venezuela está en el último lugar, es decir, no es entre los últimos, en el último lugar de Estado de Derecho en el mundo, porque nadie cree en la justicia en Venezuela. Por el otro lado, la justicia funciona muy efectivamente, es decir, el sistema judicial funciona muy efectivamente cuando se trata de apresar, de detener o de no investigar las torturas o detenciones arbitrarias contra disidentes, opositores o personas que de alguna manera el gobierno considera como conveniente mantenerlas bajo prisión. Señor Romero, ¿cómo sanar el sistema de justicia venezolano con todo lo que usted está denunciando? ¿Cómo parar, poner pausa y reconstruir y lograr que la justicia sea efectiva nuevamente en el país? Mira, la fórmula el Foro Penal Venezolano, la organización que yo represento, que asiste pues entre otras cosas gratuitamente a los detenidos políticos, también ha venido trabajando precisamente en esa justicia transicional, en esa reestructuración del sistema de justicia. Y hoy yo honestamente no lo veo tan complicado. Pero lo primero que hay que establecer es un gobierno que realmente establezca un esquema de separación, es decir, de no intrusión dentro del sistema de justicia, de no obstaculización del sistema de justicia. Si eso sucede, y por eso lamentablemente el gobierno actualmente debe cambiar, si eso no sucede, pues el sistema de justicia se mantiene constantemente bajo la presión y bajo el yugo, por decirlo así, del gobierno nacional y de este régimen que de alguna manera es una estructura muy global que controla el sistema de justicia para perseguir y para mantener en el poder a un grupo muy pequeño. Partiendo de eso y luego partiendo evidentemente de un sistema de justicia que se adapte a la Constitución, porque hay que recordar en Venezuela que la gran mayoría de los jueces, y estoy hablando de más del 80% de los jueces penales, son provisionales, es decir, que pueden ser destituidos en cualquier momento, no tienen una titularidad, no tienen una continuidad, una regularidad, por lo tanto, colocan a la persona que quieren y destituyen a la persona como quieran. Evidentemente eso es un esquema que hay que mejorar, pero repito, el gobierno hoy día no está interesado en eso porque como la justicia es muy inefectiva para el ciudadano común, para aquel que le roban su casa o que lo mata, o aquel que le matan a un familiar, o aquel que lo secuestran, es muy inefectiva porque no funciona, porque no procede, porque no actúa. Es muy, por el otro lado, muy efectiva para el gobierno a los efectos de servir de fachada para el mundo entero, diciendo que el detenido político no es detenido político, sino es un terrorista, es un criminal, es una persona que actúa en procesos de rebelión, o es un corrupto y por eso lo detienen, y eso justifica ante el mundo, ante los miembros de la Organización de Estados Americanos, que Venezuela es un Estado, representa un Estado de Derecho, cuando lo cierto es que es una fachada de Estado de Derecho que sirve simplemente para proteger
a un estado de represión, a un estado represivo que está precisamente allí para proteger a un grupo muy pequeño que se encuentra en el poder. Señor Romero, se nos acaba el tiempo en 10 segundos. ¿En Venezuela hoy existe democracia? Al no existir Estado de Derecho no existe democracia, y para mí ese es el elemento esencial. Y por lo tanto, cuando se aplica la Carta Democrática Interamericana es precisamente por eso. No hay Estado de Derecho, no puede haber democracia. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente seguiremos en contacto las próximas semanas. Muchas gracias de la orden y buenas noches. Vamos a una pausa comercial. Recuerde que estamos en línea en Twitter, @CB24TV. Su opinión es importante. Acompáñela con la etiqueta En Venezuela. Una pausa, ya regresamos. En Venezuela, la crisis en las escuelas públicas afecta a más de 7 millones de estudiantes, quienes producto de la situación en ese país han tenido un año escolar turbulento, que los ha hecho perder la mayoría de sus clases. Veamos. Este es el panorama de las escuelas en Venezuela. Edificaciones altamente deterioradas, sin electricidad, en la mayoría de los casos sin pupitres ni material básico para las prácticas de química. La situación es tan difícil que a veces ni los maestros llegan, porque también les toca a ellos hacer fila para comprar comida. Mis colegas tienen que llevar comida a sus casas. Los estudiantes cada vez asisten menos a clase, hay un porcentaje alto de deserción, porque imagino que están haciendo cola o no hay con qué comprar la comida, no pueden venir al liceo, a pesar de que ellos tienen un ticket estudiantil, pero necesitan algo para el desayuno y a veces no pueden traer el desayuno. Ya es imposible cumplir con el programa de alimentación escolar, afectando a los estudiantes que ni en su casa ni en su escuela tienen comida. No les doy real para merienda, no le puedo ni siquiera comprar un paquete de galletas para que lleven una galleta, como lo hacía mucho tiempo atrás. Todo ha ido desmejorando, más la calidad de vida y eso nos ha traído problemas, aunque hemos tratado de mantenernos unidos y siempre inculcándoles a ellos que el único camino es estudiar. Sé que el liceo tiene muchos problemas, hay cosas que han pasado allí graves, sobre todo con el consumo de las drogas. El escenario en el país es tan grave que los alumnos, camino al colegio, los días que hay clases, pueden encontrarse en medio de un atraco o en una protesta, poniendo en peligro sus vidas, y dentro de las escuelas tampoco están seguros. La mayoría de los profesores casi no vienen, faltan o dicen que están enfermos y se van a comprar comida y nos dan clase a nosotros. Tenemos a veces hasta 4 horas sin ver clases, sin esperar hasta la otra, porque no adelantan, pues están con otras secciones. Y el liceo sí siempre pasa algo, que si lo queman, que si no sé, hay peleas entre alumnos, está rayado por todos lados porque nosotros somos mismos los que rayamos. O sea, el liceo está feo, pues. ¿Cómo han salido los niños este año escolar? Nadie sabe. La calidad educativa en Venezuela ha bajado tanto que sin duda los más afectados son los estudiantes, que en medio de todos los problemas quedan mal preparados. Los venezolanos respondieron al llamado a acudir en paz a los 152 puntos de validación de las firmas desplegadas por todo el país. Esto para solicitar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Un total de 1.352.052 ciudadanos podrán validar sus firmas para finalizar el primer paso que abre el camino para que a finales de 2016 se convoque a un referendo revocatorio. La gente acudió a los centros de validación y justificó su derecho a revocar. Una gran movilización espontánea, nadie le está pagando por estar aquí. Todos queremos revocar al presidente Maduro de manera democrática, como dice la Constitución. Queremos hacer un llamado al pueblo, no tengan miedo, vengan a ratificar su firma, porque esto está en la Constitución que el propio presidente de la República, en ese entonces, Hugo Chávez Frías, lo puso en esa Constitución. Mi compromiso es con mi país, con mi familia, y este cambio tiene que comenzar en algún momento y es hoy. Hay
por sacar este gobierno. Ya estamos hartos de no hay agua, no hay comida, la medicina continental. El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática felicitó a los venezolanos que confían en el poder que tiene el pueblo en democracia. En este momento el desorden y la anarquía es aliado del gobierno. El orden que garantizan los ciudadanos es el aliado de esta epopeya cívica. Repito, todo marcha bien y va a seguir marchando bien. Los que pensaron que haciendo trampas podían reducir nuestra posibilidad de éxito, se equivocaron. El bravo pueblo de Venezuela está en la calle haciendo cola a pesar de la lluvia, a pesar de todos los obstáculos. Estamos en la calle y lo vamos a lograr. El líder opositor Enrique Capriles pidió al CNE facilitar el proceso de validación de firmas. Y aquí vamos a defender la Constitución con firmeza, como lo hemos dicho. Nosotros estamos defendiendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y este proceso que estamos hoy, que lo sepa el mundo, es un derecho constitucional que los venezolanos, a pesar de todos los obstáculos, de todas las trabas que ponen los venezolanos, no vamos a renunciar al ejercicio de nuestro derecho constitucional. Este lunes, la Mesa de la Unidad Democrática, donde confluyen los partidos de oposición en Venezuela, solicitará al Consejo Nacional Electoral la reubicación de máquinas captahuellas en puntos donde haya mayor número de personas para validar firmas. Después de finalizar esta fase, el CNE comenzará la etapa de revisión que durará 20 días hábiles y culminará el 26 de julio. Luego se convocará a otro proceso de recolección de firmas para finalmente ver si se convoca o no un referéndum antes de finales de año. A esta hora es Noticia Venezuela, es noticia Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del líder opositor Leopoldo López, encarcelado, preso político. Buenas tardes, licenciado, bienvenido a CB24. Buenas tardes, ¿qué tal? Gusto en saludarle. Licenciado, de nuevo suspenden una audiencia en el caso de Leopoldo López. Ayer lunes, sí. ¿Qué fue lo que ocurrió esta vez? Sí, ahí se han producido pues indiscutiblemente graves dilaciones en el trámite del recurso de apelación. Imagínese usted que ese documento lo presentamos en fecha 16 de octubre del año 2015 y es ahora, luego casi de 7, 8 meses, que empieza a procesarse, a darle trámite por parte de la Corte de Apelaciones de Caracas. Y aún así, pues ayer fue diferida o suspendida esa audiencia. Bueno, lo interesante es que luego de nuestra insistencia y toda la actividad que se desplegó ayer, pues bueno, ya nos han fijado una nueva fecha y esta oportunidad está prevista para el próximo 7 de julio a las 10 horas de la mañana. Licenciado, después de la condena y todo lo que ha pasado, el sinfín de audiencias, ¿qué esperan que sea diferente esta vez? Mire, nosotros tenemos una gran convicción en toda la evidencia que fue presentada en el juicio, en todos los argumentos que están contenidos en el recurso de apelación y en el desastre jurídico que constituye esa sentencia que tiene necesariamente que ser revocada. Es más que esperanza o expectativa, es certeza que tiene que ocurrir un acto de justicia que restituya la libertad de Leopoldo López y que en paralelo también restituya la credibilidad del sistema de justicia venezolano y que debe funcionar con independencia, imparcialidad y autonomía, que no ha ocurrido hasta la presente fecha. La libertad, en caso de que se logre Leopoldo López, significaría una derrota para el régimen venezolano. Mire, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo para un triunfo para el sistema de justicia venezolano. Lo veo como un triunfo para la constitucionalidad y para el Estado de Derecho en Venezuela. El gobierno venezolano no tiene por qué involucrarse en asuntos judiciales y ya bastante tiene con el referendo revocatorio que tiene que enfrentar. Licenciado, ¿confía usted todavía, hasta dónde confía usted todavía en la justicia de su país? Mire, confío en la ley, confío en la verdad, confío en la evidencia, confío en la contundencia de nuestros argumentos y la fortaleza y la inocencia de Leopoldo López. Esa es nuestra absoluta confianza, inequívoca, clara, irreductible. Ahora, la conciencia jurídica o la conciencia del juramento que prestaron los jueces de la Corte de Apelaciones está en sus manos. Ellos son los que no tienen que traicionar a su juramento, los que no tienen que traicionar a sus deberes constitucionales y hacer un acto de justicia. Si no lo hacen, pues bueno, ellos serán responsables de continuar destruyendo
lo poco que queda en el sistema de justicia en Venezuela. Ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad. Nuestra confianza es en la verdad, en la ley, en la prueba y en la inocencia de Leopoldo López, que luego de haber leído ese expediente más de un centenar de veces, está certificada su inocencia. Hoy estamos revisando un documento firmado por más de 1.200 abogados europeos que todos revisaron la sentencia y documentos que le hemos enviado del caso, y ellos certifican la necesidad de que ese caso sea objeto de una nulidad, que sea objeto de una revocatoria y que sea absuelto Leopoldo López como debe corresponder en buen derecho. Ok, señor Gutiérrez, ¿cuál es el estado de ánimo, de salud de Leopoldo López hoy? Bueno, Leopoldo López es un hombre joven, es un hombre fuerte desde el punto de vista físico y especialmente desde el punto de vista espiritual, aferrado a sus creencias, aferrado a su convicción política y de alguna manera ha sabido fortalecerse en condiciones de resiliencia en virtud de la lectura profunda que ha tenido durante estos 2 años y 4 meses, incluso que no dudo en calificarlos como tortuosos en la cárcel militar de Ramo Verde, pero él ha sabido superarse frente a esa adversidad. Señor Gutiérrez, muy rápido, en 10 segundos la pregunta de la casa. ¿Hay democracia todavía en Venezuela? ¿Hay independencia de poderes en Venezuela? Absolutamente no hay independencia de poderes y la democracia está herida y nos corresponde a los venezolanos, es nuestra responsabilidad sanarla, curarla, regresarla por el canal de la Constitución y de esa manera nosotros tendremos el país que nos merecemos. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del líder opositor Leopoldo López, encarcelado, preso político, muchísimas gracias por su tiempo. A usted, buenas tardes. Es momento de una nueva pausa. Recuerde, estamos en línea, cb24.tv en Facebook, @cb24tv en Twitter. Su opinión es importante, acompáñenla con la etiqueta en Venezuela. Vamos a una pausa. Al regreso, el exgobernador del estado Carabobo y ex candidato presidencial Enrique Salas Romero. Ya regresamos. Uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos, todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años. A esta hora es Noticia Venezuela y es noticia el protagonista de ese video que usted estaba viendo. Es ex gobernador del estado Carabobo, ex candidato presidencial, Enrique Salas Romero. Señor Salas, bienvenido a CB24. Muchas gracias, Carlos Luis. Encantado de escucharte aquí desde mi exilio, porque desde hace 2 años decidieron que yo era un conspirador y debía mantenerme fuera de la frontera. Pero aquí estoy tranquilo, esperando con paciencia que este proceso termine de ir hacia un desenlace. Por supuesto angustiado por lo que está ocurriendo en Venezuela. Así es. Señor Salas, veamos su pronóstico hace unos 17 años. Se cumplió la profecía, dicen muchos. ¿Era lo que usted advertía, lo que está pasando en el país, o es peor? Es peor porque nunca me imaginé, y creo que nadie se imaginó, que un país tan rico como Venezuela podría ser víctima de una pillería tan espantosa que llevara a la situación de hambruna que existe en el país, el colapso de los servicios médicos, la entrega de la seguridad al AMPA, una serie de cosas que creo que no se han visto en ninguna parte del mundo, mucho menos en un país que llevaba transitando 50 años más de 40 años de democracia. Sin duda alguna que yo abogué por un cambio radical, igual que lo hizo Hugo Chávez. Estábamos conscientes que el modelo económico, o no el modelo económico, sino el modelo político, o las referencias políticas tradicionales en aquel momento estaban agotadas. Tanto así que en el año 97 yo señalé, y este fue el titular en el diario El Nacional, que después de Caldera, Venezuela va a ser un ejército en desbandada. De modo que tenía muy claro que quien ganara la presidencia
tendría que llenar un vacío gigantesco por el colapso institucional de los partidos políticos que le habían dado vida a la democracia desde el 98. Pero ya venía surgiendo a partir de la descentralización una nueva camada de dirigentes y electos por voluntad popular, gobernadores, alcaldes, de manera que hubo una interrupción que no fue consecuencia del pueblo, sino una manipulación nacional e internacional que llevó a Hugo Chávez en mal momento a la presidencia de la República. Yo no gané, pero realmente quien perdió fue Venezuela, ¿no? Terriblemente sabíamos que iba a ocurrir un lapso largo, ¿no? A ganar a quien ganara, pero jamás me imaginé, respondiendo a tu pregunta, que llegaríamos a este extremo. Señor Salas, para seguir con el ejercicio, repasar la historia un poco, en aquel momento, cuando Chávez le gana las elecciones, ¿cuál fue la mayor ventaja que tuvo el entonces teniente coronel? Mira, Carlos Luis, yo en el 31 de octubre, ya yo lo había pasado, él venía cayendo y yo que inicié la campaña con un mes de retraso, lo tenía ganado. No había forma que me pudiera ganar. Mi gestión de gobernador en encuestas privadas que nosotros habíamos dicho señalaba que el 71% de los ciudadanos de Venezuela pensaban que Carabobo, el estado que yo había presidido, tenía el mejor gobierno del país. Sin embargo, hubo una elección intermedia que fue decidida a última hora para elegir el Congreso y los gobernadores. Y esa elección, el que se realizó el 8 o 9 de noviembre, arrojó un resultado que lógicamente no reflejaba la fuerza que yo podía tener. Y a partir de allí se creó una matriz de opinión que la polarización no era entre Hugo Chávez y yo, sino entre Hugo Chávez y otra persona. Es decir, se simuló una primera vuelta falsa, una emboscada sin duda alguna ingeniosa, pero que nos trajo como resultado que un hombre que tenía antecedentes terribles por haber intentado un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente constituido, fue electo presidente con el apoyo de grandes capitales, no de los sectores populares que sabían por quién estaban votando, sino por grandes capitales, en medio de un momento de desencanto de la clase media, que recuerda un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, cuando una buena parte de la población no está votando a favor, sino votando en contra. Y esa fue la circunstancia que llevó a Venezuela por este derrotero. Señor Salas, ¿por qué usted representa una amenaza para el régimen? Concretamente porque está exiliado hoy en Estados Unidos. No soy yo solamente, ellos como parte de la estrategia que se ha librado, o sea, que maneja a Cuba, porque hay que entender que Venezuela es un protectorado cubano, hoy en día no es un país independiente, ha buscado que desaparezcan del horizonte todas aquellas personas que pudieran ser una referencia para la población. De manera que y ese proceso ha llevado dos caminos. Uno, tomar control de la mayoría de los medios de comunicación, y la otra, mantener fuera de circulación o alejar de los medios y alejar del país a aquellos que se piensa que pudieran no ser eventualmente una referencia si Venezuela quisiera tomar un rumbo o retomar el rumbo democrático que perdió. Señor Salas, al final de este martes ya eran más de 156.968 firmas validadas. ¿El referéndum revocatorio es, según usted, la salida ideal a la crisis que está viviendo Venezuela? Es una etapa que hay que vivir. Yo no creo que es la solución definitiva porque la crisis es demasiado profunda. No podemos pensar que una simple elección puede resolver a la realidad del país. Y en el momento en que, porque yo también fui un candidato radical, yo quería cambiar muchas cosas, pero una cosa es cambiarlas democráticamente, conservando aquello que está sano, que está bueno, y otra cosa es acabar con todo,
comenzando por los factores de producción. De manera que lo que ha ocurrido ahora es que en vez de estar nosotros, como se planteaba en el 98, restaurando un edificio que tenía algunas fallas, pero que en esencia era un edificio sólido, estaremos comenzando desde el tercer sótano al quinto sótano a construir las estructuras básicas del país. Entonces es un proceso que va a tardar varios años y que requiere un gran consenso y además una persona al frente que tenga muchísima autoridad y credibilidad nacional e internacional. De manera que no es algo que resuelve, pero hay etapas que hay que cumplir. Y una de ellas, sin duda alguna, además constitucional, como hemos querido que sea el proceso, es el referéndum revocatorio, sin lo cual podríamos fácilmente caer en una etapa de caos y de un baño de sangre, literalmente un baño de sangre, cuando el país no tiene nada que comer y muy pronto se puede producir una situación parecida, aunque quizás en menor dimensión, que la que está ocurriendo en Siria. Debo decirte que ya Aruba está prácticamente colapsada por el número de personas que han emigrado de los sectores populares que han cruzado el mar. Curazao está sintiendo presión, también Trinidad. Hay muchísimos tachirenses que están cruzando la frontera hacia Colombia. Eso puede convertirse en algo masivo si tomamos en cuenta que cerca de 5 o 6 millones de venezolanos quizás están comiendo una sola vez al día. Te puedes imaginar lo que puede significar esto si se convierte ya no en una crisis venezolana, sino en una crisis continental, y entonces sí veremos a muchos países que en este momento mantienen una posición ambigua en el seno de la Organización de Estados Americanos pidiendo que se haga algo en nuestro país. Salas, tenemos que hacer una nueva pausa comercial al regreso. Yo quiero que usted me diga, según su perspectiva, cuáles son las cualidades que debe tener el próximo presidente de Venezuela en caso de que se logre el referéndum revocatorio. Vamos a una pausa, dejamos esa pregunta al aire, ya regresamos. Jorge, a mí me pasó una cosa esta mañana también, lo voy a contar pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Parito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Seguimos, es Noticia Venezuela. A esta hora estamos conversando con el ex candidato presidencial y ex gobernador del estado de Carabobo, Enrique Salas Romer. Señor Salas, ¿cuáles son las cualidades que necesita tener el próximo presidente de Venezuela en circunstancias como las que vive el país hoy? Es difícil, Carlos Luis, es difícil definirlo porque las circunstancias van determinando el tipo de liderazgo, el tipo de persona que puede ser requerido o que pudiera salir con éxito de algo tan difícil, tan cruento. Y es posible que en las primeras no elijamos a la persona correcta. Es decir, la dimensión de la crisis es como demasiado grande para uno poder imaginarse que sea de solución fácil. Ojalá lo sea. Pero estamos ante una crisis de una dimensión parecida, aunque de origen muy diferente, a la que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Yo diría que se requiere un Adenauer, se requiere un De Gasperi, se requiere a un De Gaulle, se requiere una figura de una gran autoridad moral y de mucha autoridad, autoritas, como decían los latinos. No se trata simplemente
de ser elegido y se quitó él y se fue y vino otro. Mira, toda la fibra, toda la sincronización, toda la fibra, la sinergia que puede existir en el plano moral, en el plano físico, en el plano productivo, está destruida. Si tú vas a producir, mira, si hay el producto, no hay botellas, si hay botellas, no hay tapas, si hay tapas, no hay cajas, si hay cajas, no hay camiones, si hay camiones, no hay batería para esos camiones. Y eso es un ejemplo sencillo en materia de producción. Pero ¿qué pasa con todo un pueblo que ha sido moralmente destruido? Que tiene que otra vez cobrar sentido de su propia nacionalidad, de retomar el camino del trabajo para producir, para generar riqueza. ¿Cómo se produce, regenera en poco tiempo todo el sistema eléctrico nacional que ha sido destruido? Las finanzas de un país que tenía las enormes reservas y ahora no las tiene. En un momento cuando además el petróleo ha bajado de precio y se mantendrá a niveles por debajo de los $50 el barril por el desarrollo del fracking en Estados Unidos. Es sumamente complejo, Carlos Luis, el proceso. Yo no creo que se va a resolver de una sola vez, pero el camino tiene que ser democrático, aun cuando sabiendas que los sistemas institucionalizados pueden ser rebasados por las circunstancias sociales en una situación tan crítica como la nuestra. Te repito, estamos frente a una crisis que todavía se ve como dentro de las fronteras venezolanas, pero una crisis de carácter continental, y es una crisis que no se va a resolver con facilidad. Venezuela es un país ocupado, no solamente controlado políticamente a distancia, pues muchas veces se piensa que Cuba es un país pequeño, pero se olvidan de que un país pequeño como Inglaterra fue capaz de controlar la India, Australia, Norteamérica. Cuba controla totalmente a Venezuela y controla también a través de las FARC el proceso político colombiano, que usa el territorio venezolano, me refiero a las FARC, como aliviadero para mantenerse a distancia de la fuerza militar colombiana, mientras se negocia una posición favorable que les permite reingresar con ventajas al proceso político colombiano. Entonces Cuba es un imperio con el cual hay que lidiar. Yo fui muy partidario de que Estados Unidos restableciera las relaciones con Cuba, porque creo que un proceso diplomático tiene que preceder una salida de paz para Venezuela. Tenemos que comprender las realidades de nuestro país, la presencia del narcotráfico, la presencia de tantos elementos que nos hacen perder el control de la realidad. Imagínate que, para quienes no lo sepan, que hay zonas enteras de Venezuela en manos de la delincuencia, que tienen armamento superior al que pueden tener en un momento dado las fuerzas del orden público, las policías e incluso las Fuerzas Armadas en ocasiones, que tienen granadas, que tienen rifles automáticos de guerra, que tienen control de las cárceles del país desde la cual operan. En fin, hay una situación realmente complicada que hay que manejar con mucha autoridad, pero también con mucha serenidad y comprensión de la complejidad nacional e internacional que tiene el problema. No solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista geopolítico, porque si no se logra concertar o que entren en juego todas las fuerzas que en el mundo entero nos pueden ayudar, va a ser difícil sacar adelante a Venezuela. Señor Salas, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que ser un poco más rápidos en esto, pero ¿cómo es su perspectiva sobre el papel de la oposición hoy? Según Enrique Salas Romer, ¿la oposición venezolana lo está haciendo bien hoy? La oposición venezolana tiene algo que es imprescindible, que es la unidad necesaria para ir con éxito a una elección, ¿verdad? Pero no significa la oposición de por sí una alternativa de poder, cual tendría que surgir de la elección de un presidente por la vía electoral. Eso creo que va a ocurrir
va a ocurrir tarde o temprano. Lo que no sé es si esa solución será posible o será capaz de manejar la realidad que va a heredar. No olvidemos que Nicolás Maduro, a diferencia de Hugo Chávez, es una persona que heredó un paquete económico, un paquete terrible, pero es una persona que sigue órdenes directas de Cuba, cosa que no hacía Hugo Chávez y por eso le era incómodo. Y a Cuba no le interesaba que el poder fuera trasladado a Venezuela en cuerpo de Hugo Chávez. Pero imagínate que el problema que tiene Maduro ahora lo heredara un presidente electo y que en 90 días el pueblo quisiera exigirle la solución de problemas tan grandes como el que estoy describiendo. Entonces, tenemos que comprender, yo te advierto y quiero que la gente sienta que no soy pesimista, soy optimista en cuanto a que vamos a encontrar una salida. Lo que sí creo que debo ser sincero en decir que no va a ser una salida como pasar un switch, que pasamos de una cosa a otra etapa. Son etapas que tenemos que ir quemando en camino a encontrar un camino de regreso, un camino de normalización de la realidad venezolana, de la normalización de los procesos democráticos, pero también del proceso económico y de la recuperación moral del país. Señor Salas, muchísimas gracias por su tiempo. Enrique Salas Romer, ex candidato presidencial, ex gobernador del estado de Carabobo, en este momento desde Estados Unidos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Carlos Luis. Hasta luego. Antes de ser historia, primero fue noticia y usted lo vio aquí en CB24. Soy Carlos Luis Galán y de parte de la producción responsable de este programa, 1.000.000 de gracias. Hasta la próxima.